Buenas noches, tardes o días, sea la hora en la que usted esté realizando este proyecto. Mi nombre es el cadete de primer año Antonio de Jesús Hernández Aburto y con mi equipo conformado por Cintia Fernanda Huerta González, Carla Guadalupe Ledesma Montiel, Gilberto Antonio Gaeta Quintanilla, Mauricio Hernández Hernández, Beverly Karen Jiménez Hernández, Carlos Eric Garrido Hernández y Gabriela Guerrero Cruz, les hablaremos acerca de las organelas celulares, ¿vale? Comencemos. Bueno, la célula principalmente se divide en sus distintos tipos de organelos, los cuales cumplen una función en específica. Sería más o menos como las funciones que tienen los órganos en nuestro cuerpo. Vale, para empezar, hablaremos acerca del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema de cisternas o túbulos limitados por membrana con una organización variada en el citoplasma, dividiéndose en dos partes: retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. ¿Vale? La gran diferencia entre estos dos tipos de retículo es que el uno tiene ribosomas adheridos a sus canales y otro no. ¿Vale? Por eso es liso y rugoso. Bueno, empezaremos hablando por el liso. Las funciones del retículo endoplasmático liso es sintetizar hormonas esteroides, la desintoxicación del cuerpo humano en sí a gran escala. Por lo tanto, tiene más presencia en las células hepáticas o hepatocitos, o la liberación de la glucosa a partir de glucosa 6-fosfato, que es la molécula en cómo se guarda la glucosa antes de ser sintetizada, y al secuestro de iones calcio en el músculo esquelético. ¿Para qué? Para ayudarlo a la contracción muscular y a la movilidad de cualquier individuo. ¿Vale? Ahora pasémonos con el retículo endoplasmático rugoso. Bien llamado así porque en sus canales o en sus sáculos tiene ribosomas adheridos que cumplen con diversas funciones, más que nada la síntesis proteica, ¿vale? También recibe el nombre de cuerpos de Nissl en honor al neurólogo Franz Nissl, ¿vale? ¿Cómo fue que descubrieron esto? Porque cuando se hace la tinción de Nissl tiene un color característico, ¿sí? Y produce proteínas no citosólicas como enzimas lisosómicas, proteínas de membrana y proteínas de secreción, cadenas de carbohidratos, fosfolípidos y nada más. Nada más y nada menos. Ahora pasémonos a hablar acerca de los ribosomas, ¿vale? ¿Qué, qué función tienen los ribosomas? Bueno, en los ribosomas se lleva a cabo la síntesis proteica tal cual. ¿Por qué? Porque está compuesto principalmente de RNA ribosomal y una proteína. Su composición práctica es de 1/3 de proteína y 2/3 de ribosomas. Existen alrededor de 10 millones de ribosomas activos en la célula. Más o menos es un aproximado. Son macromoléculas. Tienen un diámetro de 20 nanómetros. Está compuesto por 80 proteínas distintas aproximado. Su composición, como ya se había dicho, es de 1/3 de proteínas, 2/3 de mRNA, y se divide en dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Vale? Cuando la proteína se introduce en la luz del retículo endoplasmático rugoso durante el proceso de traducción en el ribosoma, se habla de translocación cotraduccional. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la traducción de proteínas se lleva en los ribosomas. ¿Vale? Ahora bien, hablaremos acerca de cómo se lleva a cabo esto.
¿Vale? Los aminoácidos necesarios se transportan a la subunidad menor del ribosoma por medio del tRNA y la subunidad mayor cataliza la conexión de los aminoácidos. O sea que mientras van llegando por la subunidad menor, se van sintetizando y liberando esta cadena polipeptídica de aminoácidos en la subunidad mayor, para que posteriormente pase al aparato de Golgi, que a continuación hablaremos acerca de. Bien, el aparato de Golgi tiene una cara cis, donde recibe a las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, y una cara trans, donde la proteína se envasa en vesículas o gránulos de secreción. Estas caras están formadas por las cisternas del aparato de Golgi, ¿sí? Su estructura práctica es una cisterna cis, una cara media, una cara trans y una red trans-Golgi. ¿Sí? Es una procesadora prácticamente de las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas se modifican estructuralmente para posteriormente ser liberadas y formar cualquier estructura proteica que sea demanda en el cuerpo y que estos organelos la sinteticen o satisfagan. El nucleolo es una estructura visible al microscopio formada por la aglomeración de ADN, que codifica para los ARN ribosomales y enzimas que trabajan en conjunto con él, además de subunidades ribosomales que se estén construyendo. Es así como el nucleolo se conforma de, primero, ARN de los organizadores nucleolares y ARN ribosomal, que en conjunto formarán una región fibrilar. Así también se formarán de proteínas ribosomales, donde se unen los diferentes tipos de ribosomas. Y por último, de una región granular que está compuesta de precursores ribosomales. También se compone de elementos que dirigen la síntesis de proteínas celulares y las extracelulares, como ácidos nucleicos, que entre ellos incluyen ADP, ATP, NADH, FADH y el ARN ribosomal. Son muy comunes los triglicéridos y son como una respuesta energética. Por ejemplo, los adipocitos, y estos ocupan un 85% del citoplasma. Otro ejemplo es el colesterol, que se acumula solamente en el citosol de las células productoras de hormonas esteroides. Y por último tenemos a las incisiones cristalinas, que se describen en células como la del Leydig o las de Sertoli en el testículo y tienen una función desconocida. También dentro de su composición tenemos los pigmentos lipocromos, que son estadios finales de la integración de vacuolas autofágicas, que acumulan tejidos indigeribles metabólicamente inertes, que no pudieron ser desdoblados por las enzimas lisosómicas y fueron revolcadas o volcadas al citosol. Primero debemos comprender la diferencia entre citoplasma y citosol. El citoplasma es el medio interno celular comprendido entre la membrana plasmática y la membrana celular, que está formado principalmente de citosol y de cúmulos de organelos. El citosol es un espacio celular libre de organelas y libre de sistema de endomembranas, que se compone principalmente de 80% de agua, iones como sodio, cloro, potasio, calcio, proteínas estructurales como la actina y la tubulina, y enzimas de la glucólisis, glucogenólisis y la gluconeogénesis. A continuación, se explicará brevemente qué son los lisosomas y sus funciones. Los lisosomas son organelos que se encuentran dentro de la célula. Tienen la función similar al estómago, pues son los encargados de llevar a cabo la digestión celular. Dentro de ellos se encuentran enzimas, las cuales son utilizadas para llevar a cabo varios procesos metabólicos en el citoplasma. Algunas características de los lisosomas son que en estado inactivo su apariencia es granulosa, mientras que cuando se activan tienen la forma vesicular. Son de forma esférica y derivan del aparato de Golgi. Son polimórficos, es decir, no tienen un tamaño determinado. Esto se debe a que pueden tener diferentes contenidos en su interior. Son de tamaño variable, pues suelen oscilar entre los 0.2 y 0.5 micrómetros. Están delimitados del exterior por una membrana sencilla. Es impermeable a sustancias externas. Requieren de proteínas intermediarias. Estas se encuentran en la membrana y las utilizan para poder comunicarse con el exterior. Sus matrices internas tienen un pH de 5, con la finalidad de que las enzimas que contienen
puedan ser funcionales. Tienen una hemimembrana interna muy glucosilada, les sirve para poder protegerse del pH tan ácido. Los tipos de lisosomas los vamos a obtener en dos clasificaciones. La primera clasificación se va a dividir en los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Los primarios se forman primero y son muy jóvenes, no han comenzado su proceso de digestión y son de pequeño tamaño, de aproximadamente 0.05 a 0.5 micras de diámetro. Están cerca de la cara trans del aparato de Golgi, que es la zona que envía las vesículas. Los lisosomas secundarios son los lisosomas que ya están activos y digiriendo. Son de tamaños diferentes, entre ellos son más grandes que los lisosomas primarios, debido a que ya están procesando moléculas. En la segunda clasificación está el heterolisosoma, que son los que digieren moléculas de digestión, bacterias y virus, y el autolisosoma, que son los que digieren a la célula por completo mediante apoptosis. La función de los lisosomas es digerir sustancias que se encuentran dentro y fuera de la célula. Las vamos a dividir en 4 finalidades. La primera finalidad es el reciclaje, donde se procesan las moléculas para reciclarlas en el metabolismo de la célula. Al convertirlas en moléculas más simples, pueden ser utilizadas de nuevo. Esta es una gran estrategia de eficiencia para evitar el desperdicio y el gasto energético. Un ejemplo de ello son los lípidos convertidos en ácidos grasos sencillos. La segunda finalidad es la eliminación, donde se va a erradicar organelos o proteínas que se hayan deteriorado con el tiempo. Estas mismas pueden generar especies reactivas de oxígeno, causantes del envejecimiento. Los lisosomas tienen la capacidad de englobar a estos organelos por completo e incluso porciones del citoplasma que necesiten ser renovados. La tercera finalidad es la regulación, que va a ser la encargada de dar un balance a la célula y regulando también a la homeostasis celular, que mantiene a la célula en balance ante posibles cambios externos. La cuarta finalidad es la colaboración, donde los lisosomas colaboran para deshacerse de amenazas externas como bacterias o virus, procesándolos para deshacerlos y expulsarlos ya inactivos. El proceso de los lisosomas se completa mediante endocitosis, en donde se va a engullir a las partículas y las envuelve en vesículas. Estas vesículas se llaman vacuolas digestivas y cuando procesan el contenido lo liberan de nuevo para que sean reutilizados por la célula. Lo que no se digiere es liberado de la célula. La estructura de los lisosomas es relativamente sencilla, pues está compuesta por una bicapa lipídica, donde se insertan proteínas que permiten el paso de partículas al interior y exterior. Dentro de la capa hay numerosas enzimas que procesan las partículas, como la alfa-glucosidasa, colagenasa, elastasa, ribonucleasa y lipasas. Son enzimas que funcionan con sustratos específicos y pueden clasificarse según la molécula que procesan. Las proteasas degradan proteínas. Las nucleasas de tipo DNasa y RNasa procesan ácidos nucleicos. Los glúcidos se descomponen por las lisosimas y glucosidasas, y por último los lípidos por fosfolipasas y lipasas. Así, de esta manera concluyo el tema de lisosomas y sus funciones. El núcleo celular es el organelo más grande en las células eucariontes. Casi siempre es esférico y se encuentra en el centro de la célula, pero existen diferentes tipos de núcleos, esto dependiendo del tipo de célula del que se trate. Por ejemplo, según su forma, lo podemos encontrar redondo y prominente como en los linfocitos, o multilobulado en los neutrófilos. También está bilobulado o en forma de alforja en los eosinófilos o ausado fibroblastos. Como pueden haber células con un solo núcleo, también existen los binucleados. Tienen 2 núcleos. Algún ejemplo son los hepatocitos. Por otro lado están las células gigantes, por ejemplo, macrófagos fusionados debido a la inflamación, que tienen varios núcleos. Y en un extremo, sin núcleo, los eritrocitos. El núcleo contiene la mayor parte del material genético. El resto se encuentra en las mitocondrias.
y está dividido en 4 principales componentes: la envoltura nuclear, la cromatina, el nucleoplasma y el nucleolo. La envoltura nuclear está constituida por una doble membrana que es selectivamente permeable. Esta a su vez tiene la membrana nuclear interna y externa. La membrana nuclear interna está conformada por laminillas nucleares de tipo AC, B1 y B2. Estas dan sostén y vuelven posible el anclaje de proteínas y la cromatina. La membrana nuclear externa es continua al retículo endoplásmico rugoso, es por ello que se pegan ribosomas. Además, para volver más continuo el citoesqueleto y el nucleoesqueleto, se anclan filamentos de vimentina. Esto ayuda a que se equilibren las fuerzas de presión y tensión. De esta manera, es más difícil de que el núcleo se deforme o rompa. A su vez, existe algo llamado cisterna perinuclear, que no es nada más que el espacio que separa estas dos membranas. Y estas a su vez están perforadas por proteínas que forman orificios de entre 100 y 125 nanómetros. Estos orificios son los poros nucleares, cuya función es controlar el transporte activo entre el núcleo y el citoplasma de proteínas, ribonucleoproteínas y RNA. El complejo del poro está compuesto por 3 unidades superpuestas, todas estas con forma de anillo, e interconectados verticalmente por una serie de rayos. Estas 3 unidades son el anillo citoplasmático, el anillo medio y el anillo nuclear, pero además se tiene un transportador y una canastilla nuclear. El anillo citoplasmático está compuesta por 8 subunidades, cada una con una fibra filamentosa que une a la proteína necesaria para el transporte nuclear. El anillo medio, también llamado anillo de rayos luminales, son 8 proteínas orientadas hacia la luz del poro, que dan estructura al mismo y sujetan las proteínas del anillo citoplasmático. El transportador se encuentra en el centro del complejo, en medio. Tiene forma de reloj de arena, pero se sugiere que en realidad no es nada más que material que atraviesa el poro. Por último, tenemos al anillo nuclear, que favorece la salida del RNA, y aparentemente suspendido de este se encuentra la canastilla nuclear, que es una estructura que se deforma con el paso de moléculas hacia el interior del núcleo. El nucleoplasma está integrado por gránulos de intercromatina y pericromatina, ribonucleopartículas y la matriz nuclear. Los gránulos de intercromatina se encuentran en racimos entre la cromatina y contienen nucleoproteínas y enzimas. Por otro lado, los gránulos de pericromatina están compuestos de fibras de ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas y se encuentran en los bordes de la heterocromatina. La matriz nuclear, también llamado nucleoesqueleto, es una malla fibrosa formada por láminas nucleares dispersas en el nucleoplasma y proteínas estructurales como la actina nuclear. Su función es dar estructura al núcleo y organizar sus componentes al interior, como por ejemplo el DNA y la cromatina. También forma carriles para que el RNA se exporte y fija la envoltura nuclear para con ello formar heterocromatina. La cromatina es el material basófilo conformado por DNA y proteínas asociadas, como las histonas y no histonas, que se ve en una célula en interfase. Esta se puede organizar en 2 formas: heterocromatina o eucromatina. La heterocromatina se encuentra en cúmulos densos en la periferia nuclear y es transcripcionalmente inactiva. Por otro lado, la eucromatina está dispersa en el nucleoplasma, es poco condensada y transcripcionalmente activa. A su vez, la heterocromatina se puede dividir en 2 tipos, en constitutiva y facultativa. La heterocromatina constitutiva se encuentra en estado condensado. El DNA está silenciado de manera permanente y tiene una función estructural y de protección. Se ubica en los centrómeros, telómeros y en la parte distal del cromosoma Y. En cambio, la heterocromatina facultativa se inactiva de manera específica en ciertas fases de la vida de una célula o en células específicas, y es transcripcionalmente silenciada, pero, a diferencia de la constitutiva, esta sí puede activarse. Los peroxisomas, también conocidos como microcuerpos, son orgánulos esféricos pequeños de aproximadamente 0.2 a 1 micrómetros de diámetro, limitados por membrana que contienen enzimas oxidativas, en particular catalasa y otras peroxidasas,
Participan en el catabolismo de los ácidos grasos de cadena larga, la síntesis de plasmalógenos, acetilcoenzima A y peróxido de hidrógeno. En los peroxisomas, la degradación de ácidos grasos libera energía en forma de calor y compuestos que participan en la síntesis de otras sustancias. En este proceso, la enzima oxidasa hace posible la unión del hidrógeno a los átomos de oxígeno y forma peróxido de hidrógeno, un compuesto que es en extremo tóxico para las células vivas. Inmediatamente, otra de las enzimas presentes, la catalasa, esciende el peróxido de hidrógeno acumulado y lo convierte en agua o lo usa para oxidar otros compuestos orgánicos, y así evita cualquier daño a las células. Los peroxisomas se forman a partir de otros por crecimiento y fisión. Las proteínas de los peroxisomas se sintetizan en los ribosomas libres y contienen una secuencia señal en su extremo C-terminal, la cual dirige las proteínas hacia el interior del organelo por medio de un receptor. En las enzimas oxidativas son particularmente importantes las células hepáticas, donde realizan varios procesos de desintoxicación. Los peroxisomas de los hepatocitos se encargan de la desintoxicación del alcohol ingerido, mediante su conversión en acetaldehído. Citoesqueleto. ¿Qué es? Es una red dinámica y muy compleja de filamentos proteicos que regulan las siguientes funciones dentro de la célula. El mantenimiento de la arquitectura general de la célula, en este caso da sostén y forma a toda la célula. El desplazamiento sobre sustratos. Transporte de proteínas y organelos al interior de la célula. Movimientos de cromosomas durante la división celular, unión entre células y también participa en las vías de señalización. En este caso, el citoesqueleto está formado por 3 filamentos. Microfilamentos, que están formados por subunidades globulares de actina y llegan a medir de 6 a 7 nanómetros. Filamentos intermedios, su composición es diversa y depende de las proteínas que genere cada célula. Llegan a medir de 8 a 10 nanómetros. Y los microtúbulos, que llegan a medir hasta 25 nanómetros. Microfilamentos. En este caso tienen diversas funciones dentro de la célula, funciones específicas, como es la contracción muscular, la locomoción celular, anclaje y movimiento de proteínas de membrana, cambios morfológicos, fagocitosis y tráfico de vesículas, y la formación de especializaciones de la membrana. En este caso continuamos con filamentos intermedios, que son 3 tipos, de queratina, que son las principales proteínas de las células epiteliales, ayudan a fijar las uniones celulares y de la célula con el sustrato. Continuamos con láminas nucleares. En este caso forman una malla fibrosa en el núcleo, brindando estructura y resistencia a fuerzas de tensión y de presión. También participa en las traducciones de señales y ayuda a formar la heterocromatina. Y por último, neurofilamentos, que se distribuyen paralelos al axón e intervienen en trastornos neurodegenerativos. Por último, los microtúbulos. Mantienen la morfología celular, mantienen la organización intracelular, el soporte mecánico, forman el uso mitótico y permiten el movimiento de cromosomas. Y por último, transporte intracelular de vesículas y organelos. En este caso podemos ver que el citoesqueleto es encargado, para empezar, de dar forma a la célula y también es el encargado de mantener en orden la estructura intracelular. En este caso, a pesar de que estén en el citosol todos los organelos, el citoesqueleto ayuda a darles un espacio dentro de la célula. Membrana plasmática. Es una estructura dinámica que delimita la célula del medio que la rodea. Tamaño. Tiene un espesor aproximado de 8 a 10 nanómetros. Se puede observar con el microscopio electrónico de transición. Funciones. Es una estructura que delimita, contiene y protege la célula. Las membranas pueden formar compartimientos dentro de la célula para diferenciar y organizar funciones. Esto se conoce como compartimentación. Es una barrera con permeabilidad selectiva, ya que evita el intercambio inespecífico de iones entre la célula y su entorno, permitiendo un equilibrio iónico con el que la célula puede vivir
y realizar sus funciones. En ella se lleva a cabo el transporte de solutos mediante una máquina proteica en forma de bombas, canales, poros y vesículas, por lo que se permite el paso de sustancias en el interior y exterior de la célula. Es un medio de comunicación, ya que posee receptores que al reconocer ligandos específicos que desencadenan una actividad de cascada de señalización que le permite a la célula responder a estímulos. Permite la interacción celular mediante uniones célula-célula a través de proteínas como ocludinas, conexinas y caderinas. Permite la localización de ciertas proteínas importantes en sitios específicos como los receptores en el dominio apical, proteínas de unión en el dominio lateral y bombas y canales en la superficie basal y apical. Composición y estructura. Todas las membranas se encuentran formadas por lípidos y proteínas. Los lípidos se encuentran formando una bicapa lípida que determina la estructura básica de la membrana. Las proteínas se encuentran embebidas en la bicapa, son las responsables de la mayoría de las funciones. Actúan como receptores específicos, enzimas y proteínas de transporte. El componente lípido de la membrana plasmática consiste en fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. En la mayor parte de las membranas, el componente proteico constituye cerca del 50% de la masa total de la membrana, pero el porcentaje puede variar dependiendo de la función. Las proteínas se pueden asociar en la bicapa lípida de diferentes formas: proteínas transmembranales y proteínas periféricas. Debido a que hay diferencia en la composición lipídica y proteica en la monocapa interna y externa, la membrana plasmática es asimétrica. Mitocondrias. Las mitocondrias son organulos celulares de las células eucariotas, encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, a través del proceso denominado respiración celular. Estas actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos, los cuales son glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La mitocondria presenta una membrana exterior, permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Esto se debe a que contiene proteínas, que forman poros, los cuales permiten el paso de moléculas al interior de la mitocondria. La mitocondria, en su estructura, cuenta con la membrana externa, la cual es una bicapa lipídica exterior, permeable a iones, metabolitos y los polipéptidos. La membrana interna. Esta contiene más del 80% de las proteínas y carece de poros y es altamente selectiva. Crestas mitocondriales. En la mayoría de las células eucariotas, las crestas forman tabiques aplanados perpendiculares al eje de la mitocondria, pero en algunos protistas tiene forma tubular o discoidal. Y la membrana intermembranosa. Entre ambas membranas queda delimitado un espacio intermembranoso, que está compuesto de un líquido similar al hialoplasma. Tiene una alta concentración de protones como resultado del bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. Matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial o mitosol contiene menos moléculas que el citosol, aunque contiene iones, metabolitos a oxidar, ADN circular, bicatenario, muy parecido al de las bacterias, ribosomas tipo 55S, llamados mitorribosomas, que realizan la síntesis de algunas proteínas mitocondriales y contiene ARN mitocondrial. Función. La función de la mitocondria, principalmente, es la oxidación de metabolitos. Quiere decir el ciclo de Krebs, beta-oxidación de ácidos grasos, y la obtención de ATP mediante la fosforilación oxidativa, que es dependiente de la cadena transportadora de electrones. El ATP producido en la mitocondria supone un porcentaje muy alto del ATP sintetizado por la célula. También sirve de almacén de sustancias como iones, agua y algunas partículas como restos de virus y proteínas.